me gustaría comenzar por el Partido Popular, ya que ustedes están, desde que se está hablando del borrador del proyecto de 51 páginas de Nidia Velázquez y otros congresistas, y se dice que ya hay más de 100 y pico de congresistas que lo van a avalar. Muchos se preguntan qué va a hacer el Partido Popular, porque vemos un ala que está completamente diciendo que no están de acuerdo con el proyecto y otros que están felices con que aparezca la libre asociación, y por más que se les dice que eso no es otra cosa que la independencia, pues dicen que sí, que van para adelante. Y me pregunto en este momento, ya han pasado más de 1 o 2 semanas, ¿dónde están? Mira, yo creo que adelantarnos y girar una discusión en torno a un proyecto que no se va a aprobar, lo que nos está haciendo es quitarnos la precisión y otorgarnos una distracción de los temas que verdaderamente son importantes para la gente en San Juan y para la gente en Puerto Rico. Ahora mismo Puerto Rico está padeciendo unos altos costos en la gasolina, una ola criminal sin precedentes en áreas en la zona metropolitana y en otras áreas en todo Puerto Rico. Hay un malestar y una frustración con el tema de la corrupción. Ahora mismo estamos entrando a una controversia sobre el manejo del uso de las aportaciones de las armas a raíz de lo que sucedió en Texas y de lo que ha estado aconteciendo en Puerto Rico con la ola criminal. Así que esos son los temas importantes que verdaderamente a la gente le importan allá afuera, cómo uno puede estar más seguro en Puerto Rico y en San Juan, cómo las contribuciones que uno paga y aporta al gobierno son bien utilizadas por nuestros funcionarios electos y cómo los servicios que el gobierno le brinda a la gente verdaderamente están funcionando. Tómese, por ejemplo, el servicio eléctrico, que está carísimo, y el nuevo impuesto en el servicio de acueducto y alcantarillado. Así que eso para mí son los temas importantes. Girar la controversia sobre un borrador de presupuesto que yo te garantizo a amigos que nos sintonicen a ti, que Habla de no un va a borrador llegar de estatus, de estatus. el borrador que todavía no ha sido presentado. No lo va a firmar el presidente de los Estados Unidos y mucho menos va a llegar al Senado de los Estados Unidos. ¿Por qué no va a llegar? Porque el proyecto no es inclusivo. Cuando tú quieres atender el tema del estatus, tú tienes que atender el tema del estatus, entiéndase que en Puerto Rico hay diversidad de facciones y que ninguna de las opciones de estatus, ni la estadidad, ni la independencia, ni el Estado Libre Asociado, ni la libre asociación, son opciones perfectas. Entiéndase, todas son imperfectas, todas están subordinadas a alguna cláusula de la Constitución de los Estados Unidos, menos la independencia, y todas tienen sus razones positivas y negativas. En esa controversia, en esa discusión del tema del estatus, yo te tengo que decir que del saque me parece que el propio movimiento estadista en Puerto Rico está recibiendo un cantazo bastante fuerte políticamente, ¿Por porque qué? aquí tenemos una comisionada residente que ganó las elecciones con un mandato de un referéndum de estadidad sí o no, donde ese referéndum no ha contado ni ha logrado tener ningún tipo de ímpetu ni aval en el Congreso de los Estados Unidos. Además de ese referéndum, tienen unos cabilderos de la estadidad que están allá, pagos con fondos públicos, que aparentemente, y no lo digo aparentemente, evidentemente no han logrado absolutamente nada con el mandato constitucional, con el mandato electoral que le dieron con el pasado referéndum y los pasados plebiscitos que se decía que le habían dado y otorgado un mandato a la estadidad, no han logrado absolutamente nada porque Jennifer González tuvo que aliarse a su enemiga férrima en el Congreso de los Estados Unidos con Nidia Velázquez para poder lograr un proyecto de consenso. Y el consenso fue, vamos a unirnos para sacar el ELA. Vamos a unirnos para sacar un 38% del electorado Pero puertorriqueño. espérate, explícame esa. ¿De qué forma se puede trabajar con el cambio de estatus, incluyendo la colonia, que es lo que se quiere eliminar por alguna opción vinculante según el Congreso, que es lo que están buscando? Esa es una. Número dos, me dices que a lo mejor el proyecto no se radica, y cuidado si ni tiene los votos y si los consigue no les da tiempo, etcétera. Pero algunos de los problemas que mencionaste, energía eléctrica, que la ley promesa, que obviamente la tenemos Claro. ahí encima, el asunto de la segunda enmienda y lo de las armas, tiene mucho que ver con Estados Unidos, con los tribunales supremos, con lo que estén decidiendo allá, nos afecta a nosotros. Todo termina siempre en el mismo bote. Si El no, estatus. todo termina en el mismo bote y todo al final termina
entendiéndose de que las cosas que pasan en Estados Unidos tienen repercusiones en Puerto Rico por nuestra relación de asociación con los Estados Unidos y porque los puertorriqueños somos ciudadanos americanos por nacimiento. Yo creo que la primera pregunta, uno no puede buscar sacar una opción porque exclusivamente a unas congresistas y a una comisión de residentes no le gusta esa opción, que es la opción del Estado Libre Asociado. Nosotros y el centro puertorriqueño, la facción autonomista en Puerto Rico, busca desarrollar ese Estado Libre Asociado, busca mejorar esa relación con los Estados Unidos, pero no porque exclusivamente a un grupo de congresistas no les gusta esa opción, hay que sacarla por completo, porque yo te garantizo a que si este proyecto se radica formalmente en el Congreso de los Estados Unidos, cuando le vayan a preguntar una opinión al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el Departamento de Justicia te garantizo que le va a decir que tiene que incluir la opción del Estado Libre Asociado como una opción para dársela a los puertorriqueños para que verdaderamente el plebiscito sea un plebiscito inclusivo que cuente con todas las opciones, porque ahora mismo ese 36 o ese 38% del país que no está representado en la papeleta es un porcentaje considerable y hay decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el concepto del disfranchisement, lo que es una franquicia. Ese 36% lo estás dejando sin una franquicia para poder votar en un asunto tan importante como lo es el asunto del estatus de Puerto Rico. Así que en ese sentido, ya veo con el amigo José Aponte que ya está calentando el brazo. En ese sentido, tengo que decirte que yo creo que, fíjate, mira lo que te voy a decir. Yo no descarto el proyecto del saque. Yo creo que el proyecto tiene unos conceptos bastante adelantados. Me parece positivo que sea un proyecto que es vinculante. Me parece un proyecto que habla bastante claro sobre las transiciones, no solamente de la independencia, sino la transición en ámbitos contributivos hacia la estabilidad, la transición en lo que es la libre asociación con el concepto de la ciudadanía americana. Y yo creo que esas son cosas importantes, pero me parece que en esta discusión, cuando el proyecto finalmente baje a la Comisión de Recursos Naturales, yo creo que podríamos estar hablando entre unas posibles enmiendas que se incluya el Estado Libre Asociado como una alternativa para que este plebiscito verdaderamente vinculante, si se llegara a aprobar, fuese inclusivo y los puertorriqueños puedan votar por la opción que más entiendan que sea la correcta para el futuro político del país. Le damos la bienvenida al representante José Aponte Hernández por el Partido Nuevo Progresista y como ya sabes, estoy preguntando que ya hace 2 semanas hemos estado hablando de este proyecto de 51 páginas, ¿verdad? Que radicó la comisionada, que están por radicar la comisionada residente junto a los congresistas y que se presentó frente al Congreso. Y entonces, pues le digo al Partido Popular que qué ha pasado en esas 2 semanas, ¿verdad? De definición y de hacia dónde se dirigen. Ahora vamos contigo, la posición de ustedes, que entiendo que según Jennifer González ha dicho que tiene más de 100 y pico de congresistas que están respaldando el proyecto y que pronto se va a radicar adelante. Mira, tengo que comenzar sonriéndome porque es que o se pintan o se hacen rolo. Quieren resolver el problema, pero quieren que se incluya el problema como una de las opciones. Hablan de un ELA mejorado, que de hecho el Tribunal Supremo Federal, el Congreso Federal, el Departamento de Justicia Federal han dicho que no hay ELA mejorado. Es lo que tenemos o es de manera permanente otra alternativa que sería para descolonizar. Tiene que ser al amparo de los parámetros constitucionales federales o internacionales, la estadidad, la independencia o la libre asociación, soberanía asociada en libertad, libre asociación, como quieran llamarle. Pero si es cuestión de extender la vida del difunto que está en intensivo con oxígeno, yo digo que está en intensivo con oxígeno y que lo que falta es que le quiten el oxígeno para que certifiquen la muerte.
Hay quien dice que es el cadáver en medicina forense y que todavía no lo han querido reclamar. El ELA, en cualquiera de las dos evaluaciones. Pues esa no es alternativa, compañero Manuel. O se pintan o se hacen rolos. O resolvemos o simplemente es ustedes, el liderato del Partido Popular, que quiere seguir arrodillado frente a los congresistas, frente al gobierno federal. Yo no quiero estar arrodillado, no he estado arrodillado nunca. Siempre he reclamado de pie. Pero aquí hay un sector que quiere estar arrodillado. No sé cuál es la satisfacción de estar arrodillado cuando no tenemos igualdad, cuando no tenemos derechos constitucionales iguales. Cuando nos montamos en un avión, tenemos derechos civiles en igualdad, pero cuando nos quedamos en la isla, en el territorio, en la colonia, está en desigualdad. El proyecto tiene varios asuntos muy positivos y es un proyecto de consenso, Ada. El borrador que se presentó la semana pasada, no hace 2 semanas, el jueves de la semana pasada, ese borrador, hasta el propio jueves en la mañana, yo llegué a escuchar opositores a solucionar la descolonización, o opositores a que se elimine la colonia de Puerto Rico. Lo escuché diciendo, miren, no va a haber ningún proyecto de consenso. Hablan de una conferencia de prensa y esa conferencia de prensa la van a tener que cancelar en el último momento porque se va a romper el supuesto consenso. Claro, ellos seguían insistiendo en que la congresista Velázquez, que siempre había respaldado el ELA y el Partido Popular, que iba a seguir en esa encerrona de respaldar la colonia, y ella decidió salirse de ese cuadro donde había estado desde antes de llegar al Congreso, porque ella salió de Puerto Rico siendo popular, la nombró la administración de Hernández Colón, que en paz descanse, a la oficina de Puerto Rico en Nueva York. Allí desarrollaron el famoso proyecto Atrévete para que se inscribieran y le daban un incentivo de un cheque para que se inscribieran y fueran a votar en esa elección donde ella salió congresista. Y hasta ese momento, ella, es más, hasta hace 2 semanas, ella estuvo hablando del Estado Libre Asociado, pero se dio cuenta de que no es una fórmula descolonizadora. Y ella lo sacó del panorama. Eso fue parte del consenso, que fuesen alternativas plenamente democráticas, no territoriales. Yo le añado no coloniales. Así que Lela no puede estar. Que como le dijo el presidente del capítulo de derechos civiles y de estatus del Colegio de Abogados en una vista pública al presidente de la Cámara, sí, ustedes pueden definirle Lela como quieran. El nombre no hace la definición. Pues si quieren seguir poniéndole nombre, pero por el otro lado, Adaísa, hablan de que se tiene que incluir el ELA. Pero ¿cuál ELA? ¿Cuál ELA? Si en enero del 2021, enero-febrero, José Luis Dalmau aceptó la presidencia del Partido Popular y esa noche anunció que estaría creando una comisión para que le diera el rumbo ideológico que el partido debía de seguir, la Junta de Gobierno, y que tendría hasta abril para rendirle un informe hasta mayo. Y pasó abril, pasó mayo, pasó junio. En julio, el 25 de julio, en Aguadilla, dijo que estaría nombrando una comisión. Y pasó agosto. En septiembre nombró una comisión. En octubre
anunció que estaría creando una mesa redonda en el Senado de Puerto Rico para trabajar inmediatamente el asunto del estatus. La mesa redonda se vino a reunir en febrero, 4 meses después. En esa reunión se dieron 10 días para una segunda reunión y que cada cual llevara recomendación de alternativas no coloniales, no territoriales, y la otra reunión no se ha dado. Pero en adición a eso, la comisión que creó y anunció en septiembre todavía no ha rendido un informe. Y en el programa de gobierno del Partido Popular hay una enmienda presentada en los años 90, conocida como la enmienda Vizcarrondo, que dispone desarrollar el ELA hacia la libre asociación. Que no quieren aceptar que la libre asociación es una forma de independencia y ellos no quieren que se les vea como independentistas porque saben que la mayoría de los populares, no del liderato, de los populares, quieren la unión permanente con los Estados Unidos y atesoran su ciudadanía americana, y en ese proceso pues no quieren aceptarlo porque sería aceptar que el Partido Popular está no en intensivo vivo con oxígeno, sino que está en forense esperando que alguien lo reclame. Para Manuel Calderón, basado en lo que está diciendo José Aponte Hernández, esa mesa redonda y todo lo que se estaba hablando. Yo estoy sorprendido como el amigo José Aponte tiene ese récord y esa bitácora de todo lo que ha hecho el Partido Popular con día, fecha. Bueno, ya parece un buen popular él, con toda esa estructura. Si fiscalizara así a los delegados de la estadidad con ese rigor y esa fecha y ese momento, yo creo que la estadía estuviese... Pero a mí sí me interesa saber qué ha pasado en esas reuniones. Un plebiscito nuevo y estuviésemos haciendo caso entonces del mandato pasado, el pasado referéndum, de las pasadas elecciones o el pasado plebiscito, entre otras cosas. Mira, aquí yo creo, y esto te lo digo genuinamente, yo creo en darle a Puerto Rico un proceso de autodeterminación y acabar con la colonia o acabar con el proceso o el dilema del estatus en Puerto Rico de una buena vez por todas. Pero yo no creo en hacer eso. Por ejemplo, yo no soy independentista, yo no soy estadista, pero yo no creo que el proceso de estatus idóneo en Puerto Rico tiene que ser sacando una opción de la papeleta para por default lograr que una opción logre una mayoría inflada de los votos. Este plebiscito, como está diseñado, al sacar el Estado Libre Asociado, que es una opción que un gran por ciento del electorado en Puerto Rico respalda y defiende, lo que va a provocar es, si se llegara a aprobar y si finalmente pasa el crisol del Senado, y si no tiene enmiendas y no hay comité de conferencia, y si pasa el escritorio del presidente, el presidente lo firma, y llega a Puerto Rico y en Puerto Rico se legisla la ley para que se implemente un plebiscito de estatus vinculante con el Congreso, para que todo eso pase, yo creo que no es la opción sacando la mayoría de los puertorriqueños votarían de forma inflada por la estadidad. Y esa es la verdad. O sea, la mayoría de los puertorriqueños, como estaba diciendo el amigo José Aponte, atesoran su ciudadanía con los Estados Unidos, de la ciudadanía americana. Y la mayoría de los puertorriqueños quieren mantener una relación cercana o de unión permanente con los Estados Unidos. Y solamente hay dos opciones que garantizan esta opción y esa realidad. Una es la estadidad y otra es el Estado Libre Asociado. Esa es la verdad. Por más que hayan querido desarrollar una definición de libre asociación, que tengo que decirte que por primera vez se establece un mecanismo de cómo se pudiese permanecer una ciudadanía americana con la modalidad de libre asociación. Claro, una ciudadanía americana que tiene que ser reclamada, que tiene que ser de dos padres, padre y madre ciudadanos americanos, que sus hijos o hijas lo reclamen, que tiene que reclamar a través de inmigración. No es un proceso como es actualmente en Puerto Rico, que usted por nacer aquí en territorio americano es ciudadano americano garantizado.
Eso es lo primero. O sea, eso es lo que está buscando y por eso es que ese es el consenso que te decía ahorita, Ada, que lograron. O sea, aquí en ningún momento para presentar este borrador ni se comunicaron ni con el liderato del Partido Independentista, ni con el Partido Popular, ni con ninguno de los otros dos movimientos políticos nuevos en Puerto Rico. Aquí fue un consenso entre Jennifer González y Nidia Velázquez junto con Pedro Pierluisi, y el consenso fue para no darte la derrota de que el pasado referéndum no sirvió de nada y que los pasados plebiscitos no sirvieron de nada y que los muchachos y muchachas que me tienes aquí en los pasillos cabildeando no han hecho absolutamente nada. Vamos a hacer un consenso de un plebiscito nuevo donde saquemos el ELA y los que estamos en este lado del plebiscito ganamos. Entiéndase, Jennifer González, Pedro Pierluisi y Nidia Velázquez. Pues Esa es la realidad. cuando regresemos de la pausa, vamos a la reacción del representante José Aponte Hernández y seguimos también con Manuel Calderón Cerame. Hay varios temas, entre ellos la segunda enmienda, hay varios asuntos, ¿verdad?, de la criminalidad y otras cosas que queremos escucharlos. Así que regresamos en breve. Esto es Directo al Punto. Estoy loco porque regresemos. Escuchas Wrap Up, la cadena de noticias de más sólida señal en todo Puerto Rico. Y regresamos a Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés y seguimos en el panel de análisis político con Manuel Calderón Cerame por el Partido Popular Democrático y el representante José Aponte Hernández, que por el Partido Nuevo Progresista, y le toca el uso de la palabra. Adelante. Gracias, Ada. Compañero Calderón, me puedes preguntar, y tú estás en la legislatura, sabes que siempre llevo, por decirlo así, récord de los asuntos y trato, hijo de una maestra de historia por 36 años, trato siempre de ser lo más preciso en los eventos. Eso no me convierte en popular, porque si me convirtiera en popular se me pelarían las rodillas por estar arrodillado pidiéndole migaja a los gringos, y yo a los gringos los trato de igual a igual, de pie, exigiéndole, no suplicándole arrodillado. Esa postura la asumo para rendirle a Dios Todopoderoso, no a ningún hombre sobre la tierra. Establecido eso para récord, compañero, búsquenle récord. Creo que puede hacer un ejercicio mucho más directo, más preciso. En el 2012, hubo un referéndum que creo que usted, al igual que yo, participó en el mismo. Y la primera pregunta, la cual nunca se ha cuestionado, porque hay quienes han cuestionado la segunda, porque hubo papeletas que en esa pregunta la echaron en blanco, pero la contestación a la primera pregunta no se ha cuestionado nunca, y era bien sencilla. ¿Quiere usted mantener la condición territorial actual? ¿Sí o no? Y la condición territorial actual es el ELA. Y el 54% dijo no. Que yo sepa, 54% es mayoría absoluta de los participantes. Y en la democracia cuentan los que participan y toman decisión, porque de hecho, una de las cosas que dispone el borrador del proyecto sometido es que papeletas en blanco no se contabilizarán, para evitar casualmente aquellos que digan, como no estábamos incluidos, echamos la papeleta en blanco. Así que los que quieran tomar decisión tienen que tomar decisión. No se pueden quedar en la retaguardia. No pueden hacer lo que hicieron en el 2012, que quieren estar con la más cargada. Lo mejor de dos mundos.
Y todas esas definiciones que ninguna es completa y siempre están evaluando cuál es la definición de resolver el estatus de Puerto Rico, pero nunca llegan a esa definición, nunca resuelven, nunca dan la alternativa. Y para beneficio del compañero y del pueblo de Puerto Rico, y voy a poner esto aquí así, a ver si se ve un poco. Ahí hay una foto de dos personas. Estás riendo porque la ves, ¿verdad? Y ya leíste lo que dice, pero representante, eso puede ser un meme, eso lo puedo hacer yo. No, eso perdóname. lo puedo hacer yo en mi teléfono. No, perdóname. La historia es la historia, Manuel. La historia es la historia. Búscate las citas de Luis Muñoz Marín, de tu líder, del fundador de tu partido. Y que esta cita dice: la única culminación posible del ELA es la estadidad. Y eso lo dijo Luis Muñoz Marín en 1961, como también dijo en el 1952. No somos proamericanos, somos americanos. La llevamos dentro. Lo dijo Muñoz también. Y dijo que la estadidad, como otras opciones, es digna, como yo lo creo, dijo Muñoz. Es digna. Y como yo la creo, y como yo la creo, y como yo la creo, y como no. Perdóneme, compañero, yo estoy en mi turno. Yo estoy en mi turno. Y a mí me enseñaron educación en casa. Y yo le he permitido su turno y ahora estoy en el mío. Haga uso del suyo. La historia es clara. Y las citas son expresiones directas de una persona. Y yo estoy dando ejemplos de citas del líder máximo del Partido Popular Democrático, que hablaba de un proceso transicional y un estado que habría que culminarlo, y tú no culminas el estado en que estamos, incluyendo el problema como una solución. Tiene oportunidad ahora. Adelante, Manuel Calderón Cerame. De la misma manera que usted habla sobre el fundador de mi partido en una cita que usted dice que fue en los 60, principios de los 60, yo le pudiese buscar un libro de historia y citarle todas las veces que el fundador de su partido habló cuando firmó la Constitución del Estado Libre Asociado, cuando fue miembro constituyente, las veces que entendió y comprendió que la relación de Estado Libre Asociado, que desde el punto de vista de don Luis Ferrer la veía como una transición a la estadidad, y de una manera como, ¿está bien? Y de una manera como Luis Muñoz Marín nunca, por lo menos, y créame que yo he leído la biografía, la historia, los eventos de la vida política de Luis Muñoz Marín. En ningún momento, don Luis Muñoz Marín entendió que la estadidad era la alternativa para Puerto Rico. ¿Por qué? Porque don Luis Muñoz Marín estuvo bien claro que la agenda política de él era el desarrollo político y económico de Puerto Rico, y sabía que las contribuciones federales, la onerosa carga contributiva, esa de la que hablaba Cámano en la decisión de Baello, representante, esas partes de las decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que ustedes repiten mucho y que ustedes vanaglorian mucho, pero se les olvida la onerosa carga contributiva. Hablan de la cláusula territorial, pero nunca quieren hablar de la cláusula de uniformidad, que significa que Puerto Rico tiene que tener uniformidad con otros estados de la Unión en materia de pagar contribuciones federales. Sí, aplíquese la regla. Yo me la apliqué a regañar en cinta suya, pero sí. Y la realidad es que Puerto Rico ahora mismo tiene una situación políticamente donde Puerto Rico tiene que buscar una autodeterminación para el país. Y esa autodeterminación, por más que, y lo que yo le decía a usted, que yo reconozco que la estadidad es una opción digna, igual que la independencia, igual que la libre asociación,
pero tienen que estar las 4 opciones, porque el 36% de la gente que nos está escuchando ahora mismo cree que el Estado libre asociado es una opción que tiene que permanecer, que de todas las opciones es la única que tiene capacidad de desarrollarse, capacidad de crecimiento, capacidad de cambiar su definición mediante acuerdo mutuo entre el Congreso de los Estados Unidos y el pueblo de Puerto Rico. Y en ese sentido, me parece que una persona que democráticamente, como usted, que cree en la democracia y gana con los votos elección tras elección, tiene que reconocerle que la misma gente, probablemente de ese 36%, hayan personas que hayan votado por usted. Y esa gente tiene que estar representada. Y lo que quiere hacer este plebiscito, que llevamos aquí 45 minutos hablando de él, que no se va a aprobar, que va a morir en el trámite legislativo en el Congreso de los Estados Unidos, lo que está buscando es que de manera inflada gane la estadidad si esto se aprobase, porque como no está Lela, y como bien usted dijo, la mayoría de los estados libristas creen en la unión permanente con los Estados Unidos, que esa gente brinque por carambola a votar por la estadidad. Y yo creo que eso no es correcto para la democracia en Puerto Rico si verdaderamente queremos hacer un proceso inclusivo como el del 89, por ejemplo, como el plebiscito del 92, como el plebiscito del 68, eso, el del 93, disculpa, el plebiscito del 93, el del 68 y el proyecto Bennett Johnston. Esos procesos eran procesos verdaderamente inclusivos que incluían a todas las opciones y todas las alternativas estaban bien representadas para poder adelantar la autodeterminación del país. Admisión o sea, de Ponte parte, Hernández. admisión de parte, relevo de prueba. Y el compañero estableció que la forma, en ningún momento dijo que don Luis A. Ferré respaldara el Estado Libre Asociado, porque don Luis A. Ferré estuvo bien claro. Y si nos vamos al diario de sesiones de la Constituyente, estaremos claros de las palabras de don Luis A. Ferré reclamando sobre la estadidad para Puerto Rico. Él no votó a favor de la nueva constitución porque creyera en el ELA. Sí votó a favor porque entendió que era un proceso que daba el tiempo para culminarlo, y como él manifestó, el compañero de panel, Calderón, como él manifestó, muchos hablaban de culminar el ELA, porque el ELA no se ha culminado y para culminarse tiene que ser con una alternativa descolonizadora, y el ELA no es descolonizador. Es constitucional porque está bajo los poderes plenarios del Congreso, pero no es descolonizador. Y para la famosa frase, te invito a que sigas leyendo de Muñoz, pero sé que como estatus la estadidad es digna porque reconoce igualdad completa, porque otorga poderes que jamás pueden ser arrebatados. Hay muchos puertorriqueños que creen en la estadidad, que creen que es digna, como yo lo creo, y que además sinceramente creen que es buena. Luis Muñoz Marín, 17 de julio de 1951. No somos proamericanos, somos americanos. No nos cobija la ciudadanía americana, la llevamos dentro. Creo que nuestra función es enriquecer la Unión Americana con nuestra presencia y no meramente agregarle un pedazo más de similitud a la Unión Americana. Luis Muñoz Marín, Diario de Sesiones de la Asamblea Constituyente, 1952. Pero voy a ir a la primera cita que hice de él en este momento. Antes de leerla. Porque otorga poderes que jamás pueden ser arrebatados. Lo que sí puede ser arrebatado bajo el ELA, que en este momento nos han quitado el poder de decidir por nosotros mismos y nos impusieron una junta de supervisión fiscal que estamos tomando decisiones sobre nosotros todos los días.
pero ustedes quieren seguir arrodillados. Nosotros queremos exigir de igual a igual y bajo la Unión Americana, bajo la Federación, a todos los estados hay que tratarlos por igual. No es paridad, porque paridad no la pueden dar ahora en un programa federal donde dicen de este año a los próximos 5 años tendrán paridad en fondos federales para Medicare. Ajá, por 5 años. Eso es paridad. Es un concepto de conceder algo de manera estatutaria por ley. Pero la igualdad es constitucional. Y como dijo Muñoz, son asuntos que no se pueden arrebatar, no se pueden quitar, porque tienen que tratarse los de un estado en igualdad a los de los demás estados. Y eso se consigue bajo la estadidad, no bajo el Estado Libre Asociado. Bajo el Estado Libre Asociado seguiremos como estamos hoy con las imposiciones del Congreso y como dijo, sí, el juez del Tribunal Supremo en su determinación. El problema es que, aunque yo lo creo injusto, la realidad es que en este momento, como no pagan contribuciones, pues se puede discriminar con ellos. Pero ¿quiénes van a pagar contribuciones? Digo, yo no sé cuáles sean los ingresos que tú tienes, Manuel, pero por los ingresos que yo tengo y por los ingresos que tiene el 75% de los puertorriqueños no van a tener que pagar contribuciones. Presenta su planilla, pero cuando se hace el cómputo de lo que es la determinación contributiva federal, vamos a quedar bajo el nivel de los que tienen que pagar contribuciones. No sigan con ese miedo, con esa cuestión. ¿Cuántos amigos tuyos se han ido para uno de los 50 estados? Yo sé que se han ido varios, porque allí en el hemiciclo se habla de que fulano se fue también, está en tal estado. Es tan mala y tan mala la estadidad que entonces cogen no quedarse aquí sin pagar contribución federal. Son tan masoquistas que se montan un avión y se van a pagar la contribución federal en uno de los 50 estados. Mira hasta el extremo donde ustedes llegan con el miedo, con el libreto que llevan más de 50 años diciendo. Y Muñoz hizo un plebiscito en el 67 y ¿sabe cómo lo presentaba? Con unión permanente con los Estados Unidos, que el único que la garantiza es la estadidad, con ciudadanía americana para todo el mundo, que solo lo garantiza la estadidad, con los 4, lo que él llamó los 4 pilares del ELA: defensa común, moneda común, comercio común. En esa dinámica estaba presentando lo mejor de 2 mundos. En el 93 hubo un plebiscito. En el 93 hubo un plebiscito y ustedes sacaron menos del 50% porque ya el pueblo comenzaba, aun cuando presentaron lo mejor de 2 mundos, aquella definición que eran estados pero eran independientes, tiro para el norte pero halo para el sur, y sacaron menos del 50%. Ya el pueblo seguía dándose cuenta de la falacia del ELA. Y en el 98 hubo otro plebiscito donde no quisieron ni representarlo tan siquiera eso quisieron. ¿Y cuánto sacó el ELA en ese plebiscito? Sacó menos que la independencia. Y fuimos al 2012. No representada por nadie. Fuimos al 2012 y en el 2012 el 54% del pueblo decidió que no quiere mantener la... Nos queda bien poquito tiempo, así que vamos a darle un turno. Lo único que yo voy a decir, él habla del 2012,
y habla de ese referéndum que hubo en las elecciones, donde ganó el Partido Popular. Pero lo que no habla el compañero Aponte es que a raíz de esa pregunta, la relevancia en el Congreso fue nada, porque en el 2014, la administración de Obama asignó dinero, la única vez que se le ha asignado dinero para que haya una consulta vinculante y se eduque al pueblo de Puerto Rico sobre todas las opciones constitucionales en Estados Unidos para los puertorriqueños. Fue en el 2014. ¿Sabes quién lo consiguió? En el 2014. Compañero, usted habló, déjame terminar, yo le doy rápido los topos. Tú me interrumpiste 20 veces. Por el respeto que le tengo, hable, porque yo le tengo respeto a usted, pero... Lo único que te dije fue que lo consiguió Pedro Pierluisi. Está bien, y ese dinero no ha sido utilizado por ninguna de las opciones que ustedes legislaron, porque ninguna de las opciones después del 2014 hasta el día de hoy ha sido ni seria, ni inclusiva, ni mucho menos vinculante. Eso es lo que voy. Y el 2.4, 2.5 millones de dólares asignados para la consulta de Obama en el 2014, que lo puede haber conseguido Pedro Pierluisi, quien lo haya conseguido, es evidencia de que la consulta anterior, en el 2012, nadie le hizo caso en el Congreso, compañero. Nadie le hizo caso porque el problema en el Congreso y el problema en Casablanca y el problema cuando uno va allá a pedir verdaderamente autodeterminación y sí, descolonización para los puertorriqueños, si vamos divididos y buscando generar mayorías infladas, mire el último ejemplo, compañero, las pasadas elecciones pusieron un referéndum de estadidad sí o no, y frente al no, la estadidad sacó el 53%. Yo pensaba que la estadidad sacaba por encima del 70%, y yo fui candidato también en las pasadas elecciones, y yo tomaba el pulso en la calle, más o menos sabía, a mí me sorprendió el resultado. Pues ¿sabes qué? Para que puedas carrapear bien. Estoy con COVID. ¿Qué te está pasándola? Para que pase esa situación. Yo no quería hacer que te ahogara. Esa no ha sido mi intención. Te puse en mute para que estuvieran bien allá. Tranquilo. En ningún momento mi intención ha sido que tú te ahogues, confrontándote con las situaciones reales. Proceso vinculante, casualmente. Este va a ser un proceso vinculante y el borrador del proyecto establece que una vez se determine lo que sería el proyecto, se le pedirá al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, bajo quien está la asignación de fondos para la consulta en Puerto Rico, que en un término de 45 días se exprese, y de no expresarse es una admisión de respaldo al proyecto. ¿Y por qué se le pide a justicia esa intervención? Casualmente, para que dé el visto bueno a la utilización de los recursos y que se pueda entonces llevar a cabo una campaña de orientación que justicia la estará mirando. Y el pueblo, como ha ocurrido básicamente en todos los territorios donde se han llevado consultas en diferentes territorios, consultas locales, pero ¿sabes qué, compañero? Después de las consultas locales, cuando llega la consulta avalada por el Congreso, la consulta vinculante, pues te voy a dar para beneficio. En Maine, bien rapidito, en Maine hubo una consulta con 45% de la estadidad, otra con 54%, otra con 26%, otra con 62%, otra con 53%, y cuando llegó la consulta vinculante, 71%. O nos podemos ir a Iowa, 24% de la estadidad, 38% de la estadidad, 69% en la vinculante. O nos podemos ir a Wisconsin, 25% de la estadidad, 30% de la estadidad,
20% de la estadidad, 83% de la estadidad. Estoy guindado Eso no porque va a no- ocurrir. nos Eso van no a se va sacar ocurrir. del aire. Vamos Manuel, juntos. ¿Tú quieres descolonizar, Manuel? Pues vamos juntos a decirle, apruébate el proyecto. ¿Y qué puede pasar? Y que nos pongan el derroten. ELA. Que Manuel, pongan el ELA. Pero pongan el ELA y ya está. Yo no Bueno, quiero pues ser- Ya está. esa es otra Bendito, asignación. chicos. Es que le tienen miedo. Gracias, José Aponte Hernández. Oh, Gracias, y Manuel quiero Calderón disculparme con Cerame. la audiencia. Y nada, estoy pasando aquí en casa el COVID y pues me dio el ataque de todo. Que así te que nada. mejores, porque obviamente yo sé que no está fácil la Ahí por botar la situación. cámara, el compañero lo Dios sabe. te cuide. Pues pobre muchacho. Que Cuando él iba a coger el ímpetu, él era lo tiene con COVID. Dios me lo cuide. Pausamos y Un abrazo, regresamos. representante. Gracias, Ada. Cuídese mucho. Cuídese. Buenas tardes.